Bienvenidos mis amigos de la red a nuestra serie de charlas del Centro Cristiano Visión de Águilas de la Red Apostólica Manuel con el pastor Pablo Márquez que les habla. El día de hoy vamos a tomar un tema interesante acerca de la mujer virtuosa. En el último capítulo del libro de Proverbios podemos ver que aparece una mujer en el cual tiene una virtud y sale una serie de características importantes acerca de ella, de que es una mujer que cuando su marido sale le confía los negocios de él, que tiene doble ropaje, que administra bien su casa, que es hermosa, en fin, una infinidad de cosas buenas y de alabanzas hacia ella. Cuando uno ve personajes bíblicos en el género femenino, nos hace referencia acerca de la iglesia del Señor, ya que si bien la iglesia de Dios la componen todos los creyentes, hijos de Dios, que en conformidad forman un cuerpo espiritual cuya cabeza es Cristo Jesús, es un ente femenino. Es así. Jesucristo, cuando vino acá a la tierra, recordemos que cuando Él fue crucificado, fue traspasado en su costado, y en su costado salió sangre y agua. Asimismo podemos ver que el primer hombre, llamado Adán, el Señor lo hirió en su costado, cuando lo durmió, le sacó una costilla. ¿Y qué paralelismo podemos ver acá? Es que por medio del hueso de la costilla fue creada la mujer, esta entidad espiritual llamada la iglesia. Y en la iglesia se desprende una entidad mucho más elevada que se llama la iglesia gloriosa. Y usted me puede decir, ¿de qué me está hablando? La iglesia gloriosa es aquella conformada por hijos de Dios que andan y se conducen por el diseño bíblico de Dios. Aquellos que tienen paternidad de parte de Dios a través de los ministerios. Aquella iglesia obediente que hace lo que el Señor le dice. Por eso que hay que tener mucho cuidado cuando uno se refiere a Dios, decirle Señor. Y que Dios nos ayude para verdaderamente decirle Señor, porque el Señor mismo nos enseña que muchas veces, ¿por qué le decimos Señor, Señor si no hacemos lo que Él nos manda? Ahora bien, para calificar en esta iglesia gloriosa en el cual va a ser parte del arrebatamiento que el Señor va a hacer en un futuro próximo, en el cual millones de personas, la cantidad exacta lo sabe solamente Dios, pero millones de personas van a ser desaparecidas en algún momento y no se va a saber nada más de ello. Dice la Biblia que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego, dice, en segundo lugar, nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Así nos enseña el apóstol Pablo. Bueno, la iglesia gloriosa es aquella entidad espiritual en el cual se casa con el Señor en las bodas del Cordero. Mientras que acá en el mundo va a haber una serie de juicios, la ira de Dios será desatada, la iglesia gloriosa tendrá una cantidad de tiempo allá en los lugares celestiales con Cristo en unas bodas que se va a hacer. La mujer virtuosa es aquella mujer en el cual su marido está confiado. ¿Por qué? Porque administra fielmente todo lo que tiene que ver con el reino, con Dios. Cuando su marido está ausente, digamos entre comillas ausente, ella administra. Ella da cobertura a los hijos. Ella tiene doble vestimenta y doble ropaje.
Es interesante el tema de las vestimentas y del ropaje. Notemos que en la iglesia de la Odisea, la iglesia aquella decía que no tenía necesidad de ninguna cosa, que supuestamente era rica, pero el Señor le dice: no, tú eres pobre, tú eres ciego, tú eres desventurado. En cambio, podemos ver dos iglesias de entre las 7, que es la iglesia de Esmirna y de la Odisea. La iglesia de Esmirna, el Señor le dice: aunque tú tienes poca fuerza, pero eres rico. ¿De qué riqueza estamos hablando? Si bien Dios nos puede bendecir con riquezas materiales, pero la riqueza mayor, la riqueza sublime, es la riqueza espiritual. Por eso la palabra de Dios nos dice que las demás cosas nos vendrán por añadidura, pero busquemos primeramente el reino de Dios, el origen. Y mientras que la iglesia de Filadelfia, el Señor le abría una puerta en el cual nadie podía cerrar. Y fíjese que son las dos iglesias de entre las 7 que no tienen reprensión. Son parte, y hoy en día quisiera romper un poco los esquemas, ya que Dios nos ha ido mostrando, nos ha ido revelando, y esto lo digo a nombre de la red, de que estas iglesias existen hasta el día de hoy. Las 7 iglesias que, si bien teníamos una figura de que eran iglesias cronológicas, pero estas iglesias espiritualmente son linaje, son castas, son estirpes de iglesias que en conjunto forman el cuerpo de Cristo. Pero 2 iglesias son las que califican. 2 iglesias, Esmirna y la Odisea, Filadelfia. Esmirna y Filadelfia son las iglesias que tienen que ver con la iglesia gloriosa. Yo le quiero dejar este mensaje para que lo pueda estudiar y meditar. Que el Señor nos bendiga y que nos permita calificar y ser fieles en el momento que el Señor venga a buscar a su esposa. Les dejo nuestra página www.visiondeaguilas.wordpress.com. Dice al lado abajo del video, en la escritura de la información. Ahí nos puede buscar y nutrirse de esta palabra apostólica que le hará bien para su vida. Se despide Pablo Márquez, que tenga buenas tardes.